¿Están listos para esto? Hubo un caso que tuve en mi consultorio hace un tiempo. Esta vez se trataba de una mujer que llegó buscando mi ayuda porque decía que su esposo la estaba engañando y quería que regresara con ella, pues ya llevaba un tiempo alejado. Aunque vivían juntos, ya no se le acercaba, estaba ausente y casi no quería estar en su casa. Me comentó que esto ya tenía un año de que estaba sucediendo. Creyó que era pasajero, pero al pasar de los meses iba en aumento. Sus hijas ya preguntaban incluso si se pensaban separar, pues veían que discutían y su papá se salía con el pretexto de no querer pelear más. La señora se veía preocupada, se notaba que amaba a su esposo y no comprendía el porqué de su cambio con ella. Solo intuía que la estaba engañando con otra mujer, pero ¿quién y por qué? Ella también me dijo que nunca le dio motivos a su esposo para que se alejara, y lo extraño para ella era que siempre se habían llevado bien y eran muy unidos. Salían con sus hijas de paseo y habían sido una familia muy bonita. Le hice varias preguntas para saber sobre su esposo, si ella recordaba algo que le molestara a él, el motivo de alguna discusión, si le había contado de alguna mujer de su trabajo, en la calle, o algo que me indicara por dónde comenzar a buscar. Entonces pensé en recurrir a una de mis prácticas donde sabría más sobre esa familia, qué le estaba sucediendo y en especial qué tenía su esposo. Así que cuando terminé de escuchar a la señora, le dije que le ayudaría, pero necesitaba que me trajera de su casa alguna prenda del señor. Lo demás lo sabría cuando hiciera otro de mis rituales especiales. No sería tan difícil de saber. A ella le di unas hierbas y otras cosas. Unas eran para que las pusiera en el colchón, justo debajo del lado donde dormía su esposo. Esto me serviría para saber cómo era la conducta del señor o qué reacción tenía con esto. Con tantos años de experiencia, qué cosas no he visto, y estoy segura que muchas ya no las veré, pero con el hecho de conocer hasta dónde llegan las personas por obtener lo que quieren, ya no me sorprende nada, aunque en ocasiones sigo pensando en cuánta maldad hay, y lo peor de todo, que viene de personas allegadas a nosotros, la familia, amigos, conocidos, gente cercana que jamás pensarías te harían un daño para lastimarte, pero en realidad no es así. Y con este caso que les estoy platicando, lo comprobaré una vez más. Estoy segura de que ustedes se quedarán sorprendidos como yo en su momento, cuando me enteré de quién era la causante del problema de la mujer que llegó a consulta conmigo por el conflicto que tenía con su esposo. Cuando me enteré, supe que esto venía de tiempo atrás y no solo ella era la engañada, había una persona más afectada aparte de ella. 2 días más tarde, llegó la esposa acompañada de su hija. Ella se quedó afuera en la sala de espera. Hice pasar a la señora y le pregunté cómo estaba su esposo y qué reacción tenía con lo que le pedí que hiciera. Me dijo que estuvo un poco inquieto la primera noche al quedarse dormido, pero la segunda durmió mejor, que lo vio pensativo, pero no habían discutido. Solo se salía y estuvo un poco más tranquilo. Le pregunté a ella cómo se sentía, si seguía pensando lo mismo, si había notado algo más en él y me dijo que no, solo había hecho algo diferente y que lo había atribuido al cansancio de su trabajo. Este señor es taxista y comentó que antes llegaba a comer cuando podía, pero que de unos meses hacia acá lo había dejado de hacer por completo. Y eso sí, los sábados se iba a jugar fútbol con su compadre por las mañanas cuando no estaba muy cansado o no tenía algún trabajo que hacer, pues había ocasiones en que sus clientes le pedían viajes especiales. Si no era así, la esposa lo acompañaba a jugar, y eso no era porque le gustara mucho ese deporte, sino porque iba también la comadre, y en lo que los señores jugaban un partido, ellas platicaban de cosas de señoras, y así pasaban un buen rato.
A veces tomaban un refresco junto con las demás esposas de los señores que jugaban y tiempo después regresaban a sus casas. También me dijo que ya eran más esporádicos los sábados que iban, pues su compadre había entrado a trabajar a una empresa en la que laboraban los sábados también, y aunque era mediodía, la mañana que era para el juego, ahora pasaba a ser del trabajo. Y el marido ya no tenía el mismo interés que cuando jugaba con su compadre, y por consiguiente, la esposa dejó de ver los sábados a su comadre, y esporádicamente se marcaban para saber cómo estaban. La esposa comentó lo siguiente: lo raro era que esos sábados mi esposo se comportaba bien conmigo, incluso se podía decir cariñoso, pero al pasar del tiempo eso cambió. Le dije que se calmara, pues empezó a llorar y cuando se sentó comencé a tirar las cartas. Y por lo que comenzó a salir, sabía que no tardaría en saber qué le estaba pasando a su marido. Algo intuía, algo que no estaba bien. Le pregunté si su marido era igual con sus hijas y me dijo que también cambió, aunque no como con ella, y que ya no era tan efusivo ni cariñoso con sus pequeñas. Como les he dicho en otras ocasiones, no puedo revelar certeramente cómo hago mis trabajos, pero les platico que en base a mis rituales, lecturas de cartas entre otras cosas más, sé cuando hay cierta brujería aunque no sea directa, como en este caso. No era brujería para la señora, pero sí para su esposo. Esto obvio la afectaba, pues pude darme cuenta por lo que ella me dijo y lo que vi a través de mis técnicas, que el esposo de la señora tenía un hechizo. Alguien le hizo algo, y no tardaría en saberlo. Para ese momento ya estaba por saber de quién se trataba. Es algo muy común, por así decirlo. Aunque parezca simple, no quiere decir que no sea dañino o con consecuencias desastrosas. Y esto se lo hice saber a la señora cuando regresó conmigo días después, gracias a todo lo que estuvimos haciendo para ayudarle a su esposo. Claro, sin que él lo supiera, como el costalito, las hierbas y demás. Pude darle una respuesta a la señora sobre lo que estaba pasando, pues efectivamente pude ver que el cambio del señor era por una mujer, pero no por amor precisamente, sino que había sido objeto de una brujería, una llamada comúnmente como agua de calzón. Y esto es una brujería o hechizo que se hace con hierbas, polvos y fluidos íntimos de algunas clases, que se puede dar en bebidas o alimentos a la persona que se quiere hechizar, en este caso para tener su amor o sus favores carnales, pues en ocasiones se hace solo por capricho, no siempre es por amor. Cualquier bruja sabe cómo hacerlo, por eso sé lo que contiene el brebaje que se pone por lo regular en la comida. Así que esto es lo que le dije a aquella mujer. Ahora lo que teníamos que saber es quién fue la trepadora que le dio esto a su esposo y con qué intenciones. Es bien sabido que es para separar parejas, alejarlas del ser amado y hasta llegan a casarse con la persona que hizo esto. Pero quien pide que le hagan este brebaje también es sabedor de que se casa o vive con una persona que tuvo de manera incorrecta y sin amor, puesto que es forzada a estar con ella, y en ocasiones causando males irremediables e incluso mortales. Y esto es lo que la señora escuchó de mi parte. No podía creer lo que le dije. Se le hacía muy extraño todo esto, pues él nunca tuvo contacto con alguna mujer en especial que ella supiera. En su trabajo tenía muchas clientas, pero incluso conocía a varias de ellas, pues ella contestaba en ocasiones el teléfono para concertar las citas para él. Era claro que tenía que ser una mujer que él tratara seguido, pero ¿quién?, se preguntaba. Por más que ella pensaba en alguna, iba descartando poco a poco a todas las mujeres que conocía y que sabía tenían contacto con su esposo, aunque no descartaba que pudiera haber conocido a alguien en su trabajo, pues en su taxi se subía mucha gente y esto se prestaba para muchas situaciones. Es cierto todo esto, pero aquí había algo más. Tenía que ser alguien con quien él tuviera contacto para comer o tomar algo.
No solo era una pasajera casual que subía de ocasión, tenía que tener tiempo de darle de comer o beber algo. Esto también podría ser de forma discreta o de manera en que todos comieran sin sospechar. No quería decirle aún lo que yo ya casi sabía, pues quería estar segura de que así era. Entonces, comenzaría a trabajar sobre ello. Ya era un avance que su esposo estuviera más tranquilo, pero esto no sería todo el tiempo. Pues si la bruja contraria lograba darse cuenta que ya estábamos trabajando en esto, podría aumentar la dosis, y si algo fallaba, este hombre quedaría loco para toda su vida. Entonces le dije lo que tenía que hacer y proseguí para que esa misma tarde supiera quién estaba detrás de ese hechizo de agua de calzón. En la siguiente visita a mi consultorio, la señora llegó muy pensativa y me dijo que por más que trataba de analizar quién podía hacerles ese daño, no tenía idea, pero que el día anterior le había ido a visitar su comadre para invitarlos a comer debido a que ya no se veían tanto por el trabajo de su esposo, y que francamente los extrañaban mucho. Mi paciente le respondió que estaban pasando por una situación difícil y que tal vez su esposo no la llevaría. En ese momento la interrumpí y le dije que si le había comentado de lo que hablaba conmigo. Me dijo la señora que no, que le dio pena decirle que estaba consultando a una bruja para que le dijera qué estaba pasando con su esposo, pero eso sí, le dijo que estaba segura de que su esposo la estaba engañando. Era el momento clave. Quería saber qué reacción tuvo la comadre y se lo pregunté. La señora dijo que se quedó seria y que le cuestionó que si ya sabía con quién. Ella le dijo que no, pero de seguro tendría que ser alguna de sus clientas, pues él no conocía a muchas mujeres. Entonces le dijo a su comadre que los esperaba en su casa para comer cuando quisiera y se marchó. Para este tiempo, yo ya tenía la respuesta y el porqué. Solo esperaba que la señora me confirmara ciertas cosas, pues no era fácil lo que escucharía de mí, pero era necesario. Solo así podría ayudarles a quitar el hechizo o embrujo. Así que de la manera más respetuosa se lo dije, y también que le daría el nombre de la persona que le hizo eso a su esposo. Primero le comenté que la mujer que le estuvo dando en sus comidas el agua del calzón, como se dice, era una mujer aproximadamente de su edad, con compromiso, y que ya tenía tiempo haciendo esto con él. Otro detalle es que tenía que repetir nuevamente de manera moderada cada cierto tiempo y sobre todo, era alguien cercana a ellos, pues ella sí tenía la posibilidad de acercarse sin que sospecharan y así lograr su objetivo. La verdad es que estuvo a punto, pero gracias a que la señora llegó a tiempo, pudimos arreglar todo. También le dije que esta mujer ya tenía intenciones de algo más duradero con su esposo, pero cortamos antes el embrujo, pues al darnos cuenta y con lo que le dije que le diera a su esposo, y también con lo que colocó debajo del colchón, cortamos cualquier rastro del hechizo que había tenido por muchos meses. Aún faltaba que el señor terminara de desbloquearse del mal que le habían hecho. Y digo mal porque era algo totalmente fuera de su voluntad. Claro que en este trabajo es así en la mayoría de las ocasiones. Incluso hay quienes ocupan al Señor de las Sombras y otras entidades para estos fines. Y he aquí las consecuencias de los mismos, pues es bien sabido que depende de lo que pidas y hagas, será la consecuencia que se tenga. Sabemos también que todo tiene un precio, y hay quienes han pagado caro lo que piden y hacen. Tanto la persona que lo pide y paga por ello, como la persona que lo realiza, sea bruja, brujo o algo más. Así que era el momento de decirle a la señora de quién se trataba, quién era la mujer que estaba causando la separación de su matrimonio. Y claro, era quien ella menos pensaba.
Le dije que lo que estaba a punto de decirle no era nada fácil de escuchar y entender, pero ese era mi trabajo y para lo que me había buscado. Iba a darle la respuesta a sus preguntas, aunque le causara un conflicto de sentimientos, pero era necesario que ella lo supiera, así como también para que pudiera decidir qué quería hacer. El primer punto, quitarle el daño a su esposo. El segundo, si es que quería, regresarle el mal a la persona que lo hizo, o dejar solo que las cosas y sus consecuencias siguieran su curso. Entonces, procedí a decirle lo que yo ahora ya con plena seguridad sabía, y había confirmado la noche anterior a través de las velas. Le dije que la mujer que le había hecho el embrujo a su marido para separarlo de ella había sido su propia comadre, esa con la que compartía los partidos de fútbol con sus esposos, la misma que fue a invitarla a comer. Ella es la que ponía cosas en la comida que les compartía en los partidos. Era la que sacaba la comida que llevaba. Y como tenía preparado todo y con la euforia del juego, no se daban cuenta de que ya tenía apartado lo que le daría a su esposo. Así como también en ocasiones era en las bebidas. Se ofrecía a destapar las cervezas o los refrescos para ahí colocar el polvo. Y con lo que no contaba era que su esposo ya no podría ir a jugar y por ende no tendría manera de darle de comer o beber algo más. Así que por eso los invitó a su casa. Para este momento la señora estaba pálida y no sabía qué decirme. Solo pude observar cómo se le escurrían las lágrimas al escuchar atenta lo que le decía, pero le dije algo más, que afortunadamente no había pasado a mayores, pues hasta el momento solo había empezado a distanciar a su esposo, a que estuviera de malas en su casa y que sintiera que necesitaba a otra mujer. Sus intenciones eran quitárselo, pues siempre le había gustado y aprovechó que ahora eran compadres, pues tenía el pretexto perfecto para acercarse a él. Claro, esto sin sospechas de su esposo tampoco, pues también había sido otra víctima en este caso. Llegó el punto en que ya no podía avanzar, pues el proceso de embrujo se había detenido. Pero de seguir así, esto hubiera ocasionado algo muy diferente y con causas tal vez desastrosas. Le dije que ahora en sus manos estaba lo que ella quería hacer y que le ayudaría a quitar el amarre o daño a su esposo. Y esto se revertiría en contra de quienes lo hicieron, y que podía pedirme algo más, pues era su decisión. Yo estaba ahí solo para ayudarla. Se secó las lágrimas y me dijo que lo importante era que su esposo saliera del problema, que fuera él mismo con ella y sus hijas. Lo demás lo dejaba así y comentó que cada uno tenga el castigo o consecuencia que merezca. Entonces ya solo haría mi parte para ayudar a la señora. Le quitaría el mal a su esposo y dejé que la propia vida le cobre el mal que hizo esta señora, tanto a su esposo, a su comadre y a su compadre. Estuvo a punto de terminar con dos familias por un capricho, por decir algo, pues el amor verdadero no fuerza a nada ni a nadie. Eso lo aprendí muy bien en carne propia. Es mejor tener al amor por las buenas que por las malas. Pronto regresaré con más casos como este. Esta situación fue muy sencilla, pero hay casos en los que lamentablemente hemos llegado muy tarde. Otros en los que el supuesto amarre termina muy mal, al borde de la locura, y otros completamente impactantes. Muchas anécdotas que sucedieron en mi consultorio. Todavía queda demasiado por conocer. La brujería es infinita y de muchas clases, así que aquí nos veremos próximamente. Se despide de ustedes su amiga, la bruja Cameo. Historia original, investigada y escrita por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Sandra Romero, Raiza, Oscar Guillermo Linares, Agüita de Coco,
Ángela Lucía Mena García, José Flores, Amando Silch, Franco Montenegro, Némesis, Rebelde Anónimo, Sandra Avi, Karimé Martínez, Eduardo Cruz, Araceli Campos Moreno, Chibizue 1, Migato Michi, Soosuni 1, Emma Guerrero Prat y Miguel Yankee. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.